tenemos una pregunta también en materia de seguridad y queremos saber qué piensa nuestro panel, qué piensa Camilo, qué piensa Rocío, Sebastián. Si Kast en seguridad es Bukele o es Meloni, porque el gobierno de José Antonio Kast busca replicar en Chile el modelo italiano de centros de retención para migrantes con orden de expulsión como parte de la nueva agenda de seguridad y de control migratorio. Y esta propuesta pretende ampliar de 5 hasta 180 días el plazo en que una persona puede permanecer retenida mientras se concreta la expulsión, tomando como referencia los centros que funcionan en Italia bajo el gobierno de Giorgia Meloni. El principal desafío, sin embargo, es que Chile cuenta con actualmente un solo centro de retención, con capacidad solamente para 80 personas. Yo me pregunto por qué José Antonio Kast, antes de asumir, en la época de la moneda chica, que le decía la OPE, estuvo harto de viaje y fue a El Salvador 2 veces, pero también fue a Italia, también fue a ver a Víctor Orbán. Entonces, ¿cuál es el modelo que finalmente Kast quiere aplicar en el tema carcelario? Yo vuelvo al nombre que le puso a su agenda de seguridad, que es ACOT, que creo que no es casualidad que suene parecido al SECOT, que es las cárceles que tiene Bukele. Yo creo que hay un guiño ahí que quiere ser subliminal en algún nivel para que la gente asocie esa mano dura a lo que la gente quiere en muchos países donde gana la derecha radical, que quiere un Bukele para Chile, un Bukele para Colombia, un Bukele para Perú, un Bukele para Bolivia y así. Pero quizá en realidad el modelo es Meloni. Camilo Espinosa. Es que es relativo, porque lo de Meloni es solamente el tema migratorio. Simplemente esta lógica de lo que algunos lo han llamado campos de concentración de migrantes, finalmente. Es como acumular migrantes que hayan traspasado la frontera y que esperen mientras se resuelve su situación en un plazo, si no me equivoco, de 180 días. Lo que está proponiendo José Antonio Kast. Entonces es una suerte de prisión preventiva tutelada, sin comisión de delito. Es bien raro lo que quiere, pero es solamente ese punto en materia digamos, con lo que hace Meloni en Italia. Respecto a lo de Bukele, igual es distinto. O sea, Kast tiene alguna idea de tratar de someter a un régimen de aislamiento más severo a criminales con alta carga de peligrosidad o con delitos bien complejos. Claro, que es como tratar de tener cárceles especiales, uno podría decir tipo SECOT, pero sabemos por investigaciones que se han hecho que en verdad lo de la SECOT es más bien un show. Cuando, no sé, esto de sujetos con las caras tatuadas, cuando en verdad la pandilla en El Salvador era como de la vieja escuela, eso de tener las caras así, pues entonces había cambiado mucho esa lógica. Es safari carcelario, le llaman algunos autores a lo que ocurre entonces no es que la SECOT sea, digamos, ejemplar, es más bien un show, un circo, un zoológico de presos que evidentemente cometieron delito, pero que tampoco es como el corazón de lo que ocurre en El Salvador, claro. No todos, porque no están, tampoco hay un debido proceso y mucho hay informes internacionales que dicen que muchos de los encarcelados, más de un 20%, no son culpables y tampoco lo han liberado. Hay gente barrieron en zona autóctona, indígena, barrieron con gente y se llevaron preso a todo aquel que les pareciese sospechoso. Entonces ahí yo creo que, a ver, complementando, no sé si queréis cerrar. No, solo agregar respecto a Bukele, igual hay una cuña que me quedó dando muchas vueltas ayer, a propósito de que siempre está este riesgo como iliberal del gobierno, como de que el gobierno traspase ciertas fronteras. Y con respecto a Bukele, cuando fue de visita el presidente Kast a El Salvador a conocer justamente esto de la SECOT, hubo una periodista de Chilevisión que le preguntó a Bukele en una conferencia de prensa con Kast qué opinaba de las críticas respecto en materia de derechos humanos. Y Bukele, la respuesta que da, que fue muy viralizada, de hecho a mí me sorprendió porque incluso aparecía como algunas traducciones en otro idioma, en TikTok, en Instagram. Bukele dice que le llama mucho la atención la pregunta porque siempre le pregunta por los derechos humanos de los presos y que las organizaciones de derechos humanos siempre están pensando en los derechos humanos de los presos. Pero ¿quién piensa en los derechos humanos del ciudadano común, de las personas? Y esa respuesta que se volvió muy viral, sí. El otro día, escuchando al presidente Kast en la entrevista que le hicieron en T13. Ayer. Sí, le preguntan ¿qué significa esto de poner la seguridad en la Constitución? ¿Piensa que la seguridad debiese estar por sobre libertades individuales y otro tipo de, digamos, derechos? Y lo que responde Kast es que
No, al contrario. Que dar seguridad también es fortalecer la libertad de las personas. Entonces Mira. está hablando justamente, claro, en términos constitucionales, es poner la seguridad por sobre otras cosas, pero Kast lo interpreta de la misma forma que lo interpreta Bukele. Lo que pasa Que es esto que lo la hacen interpretación- para la gente y no para, comillas, los derechos humanos de los presos. No, que aquí hay una interpretación lockeana de la libertad que base del liberalismo clásico que también se contradice con las otras medidas que plantea el gobierno. Y esto es hay que hacer una diferencia como entre lo que es Bukele y lo que es la derecha radical. Bukele no es de derecha radical, Bukele es un líder populista. Mm. Hay que partir desde ahí. Punto. No son lo mismo. El modelo que tiene Bukele en El Salvador no es un modelo que se puede implementar en Chile desde ninguna perspectiva. ¿Por qué? Porque las instituciones son distintas, porque la forma en cómo se entiende el gobierno es distinta, porque la relación que hay entre la sociedad y el gobierno también es muy diferente. Por otra parte, el tema, no sé, yo creo que la gente tiene una preconcepción que se ha instalado de parte del mismo gobierno, que un gobierno llega y dice, vamos a poner una cárcel, listo, está la cárcel, adiós, lo retiramos. Y no funciona así. Poner una cárcel es un proceso súper complejo, tenéis que partir por escoger el lugar, medidas de mitigación. También nadie quiere una cárcel cerca, no es fácil conseguir personal. Pues Gendarmería tiene que tener personal especializado, tienes que tener formas de que también la gente llegue en condiciones semidignas. Hay un montón, más aún si quieres hacer una cárcel de alta seguridad. Ustedes saben la cantidad de plata que se invierte en una cárcel de alta seguridad y que dónde ponemos esa cárcel de alta seguridad. No es llegar y decir, ya, aquí la cárcel, no. Construir una cárcel es un periodo de años, no es llegar y hacer una cárcel. Nuestra población carcelaria actualmente está hacinada. No hay espacio para más población carcelaria. Si es que yo empiezo a separar los crímenes, necesito una cárcel de alta seguridad. Y sí, es necesaria una cárcel de alta seguridad quizá. Pero también para los delitos menores y de tránsito, ¿dónde metí a esa gente? Mm. Sí, levanta ahí el dedito. Es que yo quiero recordar algo que hizo una diputada de la legislatura anterior, Van a funar. que se llama Camila Musante. Ella tuvo una propuesta de centros de internación Funa en vivo. y que la candidata presidencial, hoy panelista de Radio Pauta, Evelyn Matei, lo ocupó también en su campaña, que era esta idea de los centros de internación. ¿Cuánto dialoga esa idea con este debate que estamos teniendo? Te interpelo, Camila Sí, Musante. interpélame nomás porque al principio de este debate me eché al agua sola y dije, en algún momento yo presenté una propuesta en este sentido y porque igual hay un problema de fondo respecto de cómo se terminan expulsando a quienes tienen una situación de irregularidad, orden de expulsión vigente y que no los terminan por encontrar o hay muchas veces problemas de fuga. Entonces, en los hechos tenemos un problema que el derecho no logra resolver. Y ahí por eso es que uno se pregunta, bueno, nos seguimos con que tenemos o mantenemos esta lista de los 40.000 y contando que tienen orden de expulsión vigente, que no pueden ser encontrados por policía de investigaciones, que terminan cruzando la frontera en Uber, en taxi, o incluso en el caso que fue muy bullado, no sé si se acordarán de un caso de haitianos que golpeaban a carabineros y que después de tener la orden de expulsión no los podían encontrar y les tardó un tiempo ser hallados por la policía de investigaciones para poder expulsarlos del país. Entonces, creo que sí hay un problema real. No sé si los centros de internación pueden ser una realidad porque, como decía Rocío, tiene que construirse un recinto físico para que esto pueda ser llevado a cabo. Y esa fue también una discusión dentro de la Comisión de Gobierno Interior en su momento, que necesita ser sí o sí respaldado con un presupuesto por parte del gobierno y también con reglas claras para que hayan diferencias entre un centro de internación provisoria y una cárcel. Y eso Y ahí igual hay sí- una línea que es bien delgada. Yo me atreví a cruzarla en su momento a riesgo de muchas críticas del sector de la izquierda, porque dije, bueno, tenemos un problema y no nos estamos haciendo cargo, y lo que más se está siendo cuestionado hoy día desde el punto de vista de migración es la eficacia del gobierno a la hora de expulsar a los que tienen ya una orden de expulsión vigente y que no pueden ser encontrados. El problema con los centros de internación provisoria es que quién vigila el centro de información provisoria y de dónde sacáis plata para una figura intermedia así. Yo creo que eso es lo más complejo, porque es ¿quién se hace cargo? ¿Se hace cargo de Gendarmería? ¿Contratamos privados? ¿Se los pasamos los curitas? ¿Quién se hace cargo de un centro como ese?
Es súper complejo. po. Mira, en su momento, como yo lo presenté como una moción parlamentaria, la propuesta era habilitar espacios que ya estuviesen construidos, que estuviesen en desuso, o sea, que ya estuviesen en manos del Estado y destinar a personal de gendarmería para que los pudiese resguardar, cuidar y vigilar. Pero eso no te da la cantidad de gente. ¿Da? No da, pues no da. Sí o sí se necesita, por eso Sí. es que se necesita sí o sí que esto vaya acompañado de una propuesta presupuestaria, con destinación de si lo funcionarios, veis- etcétera. Por eso, si lo ves así objetivamente, es imposible hacer una cárcel mañana, en 2 años, en 3 años, porque tienes que formar gente, aumentar los cupos, aumentar las plazas para tener más gente, para tener más cárceles. Si acá estamos hablando también de un tema de recursos humanos y que la gente dice, pongan una cárcel en el desierto. Ya, pongamos una cárcel en el desierto, pero hay gente que trabaja, los presos no van a estar solos. Hay gente que se hace cargo del recinto y esa gente tiene que llegar a la mitad del desierto y tiene que vivir en algún lado y tiene que tener, si no queréis que los presos no tengan ni agua, ni luz, ni nada, la gente que trabaja igual tiene que tener condiciones. Bueno, ¿se acuerdan ¿Cachai? cuando el año pasado, No. creo que fue el antepasado, que querían hacer una propuesta de una nueva cárcel en la comuna de Santiago Centro? Sí, y pues la, todavía está. y la alcaldesa Sí, sí, sí. Eso está aprobado, Claro, no una pero propuesta. la alcaldesa Iracy Halder salió, dijo que no, porque claro, la gente, los vecinos, En uno sabe lo turístico. que se asocia a una cárcel en el sector también. Y ahora el nuevo alcalde, Mario Desbordes, también en contra, entonces también tiene una cosa que ver como con la transversalidad, que lo decía Rocío, de este tipo de medidas, que los Nadie primeros los que quiere, van a pues. salir a decir no son los líderes comunales, porque genera todo un conflicto de la administración carcelaria finalmente, lo que ocurre en los alrededores de los recintos penitenciarios, y es una cuestión que es bastante impopular, pero en algún lugar tienen que estar construidas. Tenemos un problema en las cárceles también de hacinamiento, lo han dicho todos los ministros de distintos gobiernos ya de manera transversal. ¿Y cómo nos hacemos cargo si no es construyendo nuevos recintos penitenciarios? En algún lugar tienen que estar. Pero la cárcel de Santiago hay que tener ojo ahí porque es lo que están haciendo es tomar territorio extra y están agrandando el recinto carcelario que ya había y eso ya está aprobado. Y las medidas, lo más complejo de la construcción de una cárcel son las medidas de mitigación. Eso es lo más complejo. Porque tú tienes que asegurarte que el barrio no cambie tanto, cambie lo menos posible. Ahora, en la práctica no hay ninguna medida de mitigación que funcione al 100%. El barrio igual se va a ver afectado. Porque el curso de gente o el tráfico de gente va a cambiar también. Entonces, eso va a afecta a toda la comunidad. Nadie quiere una cárcel, nadie quiere un basural. Pero estoy totalmente de acuerdo con Camila, tienen que estar en alguna parte. Y ese es el problema. Y el problema es que nuestro sistema carcelario tampoco da para otro. No tenemos implementado, por ejemplo, hay cárceles que son para delitos de baja peligrosidad. En otros países, como en Argentina, en Perú, que están. En Argentina hay una modelo, de hecho, que está ubicada en el sur, en Tierra del Fuego. ¿Ya? Y es una cárcel de libre tránsito. Sí, sé cuál es. Entonces está pura gente con delitos de baja peligrosidad y salen, cuidan a los animales, tienen libre tránsito y están en un predio gigante donde ellos se pueden mover. El predio está cerrado, pero es un predio enorme. Esas son cosas que se podrían hacer, pero ahí el tema es que se requiere cultura en temas carcelarios también. Y no ¿Cachai? estamos Y acá preparados. no estamos preparados para eso. Entonces tú tampoco estamos puedes preparados. avanzar con ese tipo de proyectos. Acá vamos, mientras no entendamos la reinserción correctamente, vamos a seguir muy pegados con este modelo de cárcel. Y este modelo de cárcel te exige cárceles físicas, más, para evitar hacinamiento y para evitar también otro tipo de problemas. Y se están convirtiendo al final en una escuela de delito y ya me puse señora, ya soy la tía que está reclamando. Pero sí, pues. Oye, somos dos, O pueden- somos dos. o pueden ser- Somos dos, yo me confesé acá en turno en vivo. Ah, pero eso está documentado si lo googlean también. Sí, es verdad, pero la memoria es frágil De hecho, y lo trajimos a colación para meternos en problemas. La pregunta debería ser, ¿casa en seguridad? ¿A lo Musante o a lo Bukele? Ah. Oh, no, por favor, no me fusilen de esta manera. No, es siempre una broma.